¿qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a ver el sistema integrado de programación y control de proyectos de ingeniería. Primero vamos a ver algunos conceptos de qué es proyecto, según Bakurbina Gabriel, en su libro de edición 2016, es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendente a resolver, entre muchas, una necesidad humana. Según Cortázar en 1993, refiriéndose a la ONU, dice que en su etapa de estudio, el proyecto es un conjunto de antecedentes que permiten juzgar las ventajas y desventajas que presenta la asignación de recursos a un centro o unidad productora, donde serán transformados en bienes y o servicios. Según el concepto de ILPEX, una unidad de actividad de cualquier naturaleza que requiere para su realización el uso o consumo inmediato o a corto plazo de recursos limitados, aun sacrificando beneficios actuales asegurados en la esperanza de obtener en el futuro beneficios superiores a los que se obtienen con el empleo actual de esos recursos. Según Nahul Miguel, en el 2006, el plan de una empresa o persona para invertir sus recursos es una actividad u operación con el propósito de hacer real una expectativa de beneficio al cabo de un lapso determinado. Según vamos a verlo, de acuerdo al concepto de economía, al concepto de proyecto. La economía dice que sirve para asignar recursos para cubrir necesidades humanas, para optimizar la asignación de los recursos para que se puedan ser empleados dentro del proyecto. Y el proyecto es solucionar un problema, cubrir necesidades humanas, optimizar la asignación de recursos, busca de producir un beneficio. Para el proyecto de inversión privado es solucionar, cubrir necesidades humanas, optimizar la asignación de recursos, busca producir un beneficio que pueda autosustentar o pueda tener ganancias a este proyecto. Advertencia: un proyecto es una herramienta para la toma de decisiones de inversión, pero no puede garantizar que en el futuro efectivamente todo lo que se visualizó en el momento de su formulación y evaluación se replique. Hay que recordar que el contexto es cambiante y en general la visualización de los evaluadores es limitada. ¿Cómo surge un proyecto? Es a través de una idea asociada para una solución de un problema que se tenga alguna necesidad, aprovechando de una oportunidad para cubrir una necesidad humana. ¿Cómo surge un proyecto? A través de un problema elevando el índice de delitos en las viviendas unifamiliares en la ciudad de Mérida. Ese es un proyecto. ¿Cómo se le va a dar solución? Pues a la oportunidad el gobierno nacional está otorgando a un costo muy bajo terrenos para el cultivo de rubros agrícolas. ¿Dejar pasar la oportunidad? Pues tenemos que ver la necesidad para enviar un documento de una ciudad a otra. Si la necesidad es común, ¿cómo cubrir esta necesidad tratando de resolver el problema? Dado que los proyectos surgen como una respuesta a un problema, necesidad u oportunidad, estos deben de ser identificados claramente para poder solucionar dicho problema. Esto permite identificar el objetivo del proyecto, el cual se convertirá en la referencia a evaluar y hacer todo lo que implica hacer la evaluación de proyecto. Ejemplo: los problemas no pueden definirse como la carencia de algo. Ejemplo: problema, falta de agentes policiales en la calle. Vamos a ver ¿por qué hay tanto delincuente? ¿Por qué hay tanta delincuencia? Pudiera ser uno de ellos. El problema es que faltan agentes policiales en la calle y sobre todo, pues que sean honestos. Los conceptos básicos que la administración de proyectos es la aplicación racional de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para alcanzar los objetivos de un proyecto a través de una serie de habilidades, actividades interrelacionadas. La administración de proyectos son las actividades que permiten asegurar que el proyecto se lleve a cabo en tiempo de acuerdo a la planificación, eficiencia y la eficacia. La administración de proyectos se basa en las principales funciones de la administración: planeación, organización, dirección y control. La administración de proyectos se decide anticipadamente qué, quién, cómo, cuándo y por qué será el proyecto. Si nos hacemos estas preguntas, resolveríamos con facilidad la planeación. Las tareas más importantes son pronosticar situaciones futuras, determinar los recursos que se necesitarán, revisar y ajustar el plan de acuerdo con los resultados de control, coordinar durante todo el proceso de planeación.
La organización se identifica cual define y divide el trabajo a realizar, donde se agrupan y se definen los puestos de trabajo para que se proporcionen los recursos necesarios y se asigne el grado de autoridad y responsabilidad dentro de los proyectos. La dirección es el que conduce el comportamiento de los entes involucrados hacia las metas establecidas, en el cual se comunican y explican los objetivos de todos los participantes. Se asignan estándares de motivación, liderazgo y comunicación. Control. El control sirve para medir el rendimiento obtenido en relación a las metas fijadas. En caso de haber desviaciones, se determinan las causas y se corrigen lo que sea necesario. Los componentes básicos de la administración de proyectos es habilidades claves, el cual la persona que esté a cargo del proyecto tiene que tener un liderazgo prácticamente natural para que pueda tener una buena comunicación con todos sus trabajadores o equipo de trabajo. Igual tener una negociación para redituar o para solicitar los materiales que se vayan a emplear y poder ofrecerlos hacia el público, hacia el mercado, para dar un servicio o un bien. Y sobre todo solucionar problemas de manera ágil, lógica y que sean efectivamente positivos. También puede lograr los objetivos. Tiene que tener los conocimientos tanto técnicos y de ingeniería, los técnicos, tanto como los administrativos. Debe de saber utilizar las herramientas, ya sea tanto para la parte técnica como la parte administrativa, para que pueda ver el pronóstico que se pueda hacer de cómo utilizarlos, qué tanto tiempo de vida útil, etcétera, que vaya a tener en ese lapso. Debe manejar también técnicas que le ayuden a sobre todo a ejecutar ese proyecto para que tenga un buen desarrollo. Tenemos también relacionados con el tiempo va a ser importante, se debe determinar o planear este proyecto de determinado tiempo para que pueda ser satisfactorio, sobre todo que tiene que tener la calidad y hacia dónde quiere alcanzar el proyecto y a qué entorno quiere abarcar para sobre todo utilizar los recursos y ver qué tanto es costoso y qué tanto va a ser factible. El ciclo de vida de un proyecto lo tenemos tenemos lo que es el inicio, la planeación, la ejecución, el control, el cierre y sobre todo ver cómo se evoluciona este proyecto para poderlo llevar a cabo. El inicio es la etapa donde se tienen las ideas, en el cual se está formulando apenas el proyecto para poder planearlo de acuerdo al tiempo y ejecutarlo, llevarlo a la vida real y en ese tiempo de ejecución llevar un control de cómo se está haciendo y posteriormente cerrarlo. Los conceptos básicos en el cual tenemos el grado de influencia de los resultados, la instalación completa, operación completa, la entrega y de acuerdo a las fases que se van teniendo, fase 1, que es el inicio, la fase 2, la planeación de diseño, fase 3, la ejecución, fase 4, pruebas y arranque. Las etapas de la administración del proyecto es igual, el inicio es entre origen, equipo de proyecto, perfil, alcance donde se va desarrollando. La planeación es el plan que se va a llevar, la ejecución es el avance que se va teniendo y el control, la aceptación de y el cierre es la entrega o la obtención del producto a desarrollar. Las áreas de conocimientos son bastantes, en las cuales podemos tener la integración. Es para definir el proyecto y las áreas involucradas desde el plan de administración, la ejecución y el cierre. El alcance, en la administración, definición de productos y actividades de su seguimiento. Los costos, llevar el presupuesto y control de cada uno de los factores que involucran realizar un gasto. Los recursos, la planeación de recursos desarrollado y administración de equipos de proyecto. El tiempo es la definición de actividades interrelacionadas y cronogramas. La calidad de la planeación y aseguramiento y control de la calidad. Las comunicaciones es la definición de la distribución de la información del proyecto. Los riesgos, que son los planes y la administración que se pueden tener. Los suministros, planeación de adquisiciones, contrataciones
de los proveedores. Vemos la administración para proyecto, en el cual tiene diferentes estructuras. La primera puede ser por proyectos, en el cual el personal reporta directamente al mando superior, en el cual tiene el control total sobre el presupuesto, recursos materiales para hacer el proyecto. El mando superior tiene la responsabilidad administrativa sobre el personal y puede disponerse de un pool de recursos. La matricial reporta al líder del proyecto y al mando funcional. El líder del proyecto de tiempo completo tiene la autoridad y la toma de decisiones compartida para el líder del proyecto como el mando funcional. En la funcionalidad depende de varios responsables. El superior identificado actúan por especialidad, tienen un enfoque fragmentado en el cual cada persona especializada pues tiene una parte del proyecto para ejecutar y ellos son los responsables de hacerlo. La organización para el proyecto: tenemos los niveles operativos, los mandos medios y niveles superiores, en los cuales pues se tienen que utilizar las competencias técnicas contra las competencias humanas y ver cuál es el rendimiento de cada una de las habilidades de los equipos de trabajo que se tengan dentro del proyecto. Y las etapas de la administración del proyecto ya las habíamos visto, en los cuales es el inicio, planeación, ejecución, control y cierre. En las técnicas y herramientas, los mecanismos de selección de proyecto, definición del proyecto, es el perfil del proyecto que alcance, el alcance del proyecto que se tenga, etcétera. El origen del proyecto: vamos a ver el proyecto, si va a ser de necesidades del sector o de la industria, qué requerimientos necesita el cliente, qué necesidades tiene la institución, qué requerimientos legales se necesitan para hacer el proyecto y qué avances tecnológicos se pueden realizar o tener para poder ejecutarlo. El perfil del proyecto formaliza el inicio del proyecto, en el cual permite identificar el proyecto por parte de los involucrados, proporciona información general de qué se va a hacer, quién lo hará, cómo lo elaborará, por qué lo va a elaborar, para qué lo va a elaborar y cuándo lo tiene que elaborar. La carta de proyecto se puede resumir en una hoja en la cual vemos el nombre del proyecto, responsable del proyecto, objetivo, beneficios, descripción, la prioridad, la justificación, los productos y la aprobación de quien está haciendo el proyecto. La técnica y las herramientas es la estructura de la descomposición del trabajo, tabla de procedencias, ruta crítica, matriz de roles y plan de proyecto que se tengan que realizar. En los procesos de planeación, el plan de administración del proyecto tiene un alcance definido y este plan de administración que se tiene que ejecutar para alcanzar una estructura de descomposición de trabajo, ya sea EDT o Working Breakdown Structure. Definición de actividades, de hitos o milestones, secuencia de actividades y diagramas de red, lista de actividades, que son algunas de las técnicas que se pueden aplicar para hacer el proceso de planeación. Las organizaciones de actividades de un proyecto deben ser organizadas para producir resultados tangibles para que la administración pueda juzgar el progreso. Los milestones son los puntos finales de alguna actividad. Los deliverables son los resultados del proyecto que serán entregados a los clientes. El proceso de cascada permite una definición precisa en los milestones, en los cuales las actividades se tienen que ver de acuerdo a las necesidades, en el cual se puede hacer reporte de factibilidad, definición de requerimiento, reporte de evaluación, diseño de la arquitectura, especificación de requerimientos. La planificación del proyecto también distribuye el proyecto en tareas y estima el tiempo y los recursos requeridos para completar cada tarea. Organiza las tareas de forma concurrente para hacer mejor uso de la fuerza laboral, minimiza las dependencias entre áreas para evitar retrasos debidos a que una tarea espera la terminación de otra. Depende de la institución y la experiencia de los administradores. El proceso de planeación estima los recursos, estima la duración de las actividades, el desarrollo del cronograma, estimado de costos y procesos de presupuestos, la planeación de calidad, recursos humanos, comunicación y riesgos. El plan de administración del proyecto es la guía de la ejecución y control del proyecto, en el cual define la referencia para evaluar el avance y cumplimiento del programa. Contempla elementos en las áreas de conocimiento tales como
definición del alcance, hacia dónde va a alcanzar este proyecto, cuál va a ser su límite, etcétera. La organización del proyecto, cómo va a estar organizado, jefes, subjefes, gerentes, ejecutores, técnicos, mano de obra directa, mano de obra indirecta, etcétera. Programa de proyecto, estimados de costos, procesos de administración de riesgos, procedimientos de control de cambios. De acuerdo a la estructura de composición del trabajo, ¿cómo se come un elefante? En partecitas suficientemente pequeñas que quepan en el plato y lo suficientemente grandes que no indigesten. Entonces hace una referencia a que para hacer la estructura de la descomposición del proyecto tienen que hacer pequeños trabajos en el cual puedan ser grandes trabajos o grandes tareas. ¿Qué es? Es la representación de la jerarquía del proyecto en el cual identifica todo el trabajo a realizar. Es un producto de la definición del alcance. El que va a realizar estudio técnico, el que va a realizar estudio financiero, el estudio de mercado, etc. Las características es el que organiza y define el alcance total del proyecto, estructura de los entregables en diferentes niveles con desglose suficiente para seguimiento, considera las fases del proyecto. Es el fundamento para la estimación de costos, distribución de roles y funciones, planes técnicos, lista de productos a entregar, informes sobre el avance y análisis del problema. La elaboración es en la identificación de los productos entregables, el trabajo relacionado, estructuras y organización de la EDT, descomponer los niveles superiores de la EDT en descomponentes detallados de nivel inferior. 4. Desarrollar y asignar códigos de identificación a los componentes de la EDT. Verificar que el grado de descomposición del trabajo sea necesario y suficiente. Para poder organizar las unidades medibles del trabajo requeridos para desarrollar productos, tenemos un producto en el cual vamos a hacer por componentes más importantes, después tareas o productos de trabajo determinantes y tareas que se entregan en producto, en el cual puede ser un informe, un entregable físico para el análisis y ejecución del mismo. Tenemos algunas en el cual las etapas de la EP podemos tener técnicas o herramientas que nos ayuden a llevar el control del proyecto, en el cual tenemos una gráfica de Gantt, en el cual tenemos todas las actividades a desarrollar por el proyecto, en el cual se le da determinado tiempo y se da determinado tiempo pronosticado contra el tiempo realizado. La tabla de procedencias contiene todas las actividades del proyecto identificadas en la EDT en el orden que se ejecutarán. Incluyen los siguientes elementos claves de la actividad, duración, actividades procedentes y responsable de quién va a realizar. También tenemos ciertas tablas en el cual podemos nosotros utilizar diagramas de red para poder hacer un análisis de la entrega, si va a ser a tiempo o no, o en qué tareas nosotros nos podemos retrasar y poder hacer un análisis satisfactorio, un análisis recurrente o un análisis que nos saque de problema para poder resolver los atrasos, en el cual tenemos tipos de procedencia de la A hacia la B, de la A hacia la B, de inicio a inicio, de actividad A, de actividad B, de final a final, y la actividad A a la actividad B, de inicio a final, dependiendo las actividades que se tengan en cuenta. También las etapas, el diagramas de Gantt, red de ruta crítica, hitos, milestones, que se tienen estas técnicas para hacer el control del proyecto. El diagrama de red es también conocido como la ruta crítica. Determina la duración total del proyecto, en cuántas semanas o en cuántos meses se van a llevar a cabo, y se basa en el estimado de un valor de duración por tarea, en el cual se asigna un tiempo determinado para cada tarea para que muestre la interdependencia de tareas. Permite estimar el tiempo de finalización del proyecto y también permite evaluar balance entre recursos y tiempo. Permite evaluar avances o desempeño.
La holgura es el periodo de tiempo que una tarea puede retrasarse sin retrasar el proyecto. Las tareas en la ruta crítica tienen cero holgura. Las tareas de la ruta crítica que se retrasan ocasionan retrasos del proyecto. La holgura se calcula por alguna de las siguientes fórmulas: el inicio más tardío menos el inicio más temprano, o bien final más tardío menos el final más temprano. Las cifras más tempranas se calculan siguiendo el diagrama de red desde el inicio del proyecto para cada tarea. Las cifras más tardías se encuentran y a partir del fin del proyecto hacia el inicio, en el cual tenemos un pequeño ejemplo que posteriormente tendremos que ver la metodología de cómo se elabora en la siguiente clase. El PER es el programa de evaluación de la técnica, en el cual se emplea para estimar tiempos y costos. Es utilidad para análisis de alternativas, empleo eficiente de recursos, optimización de calendarios, facilita el control del proyecto y las revisiones de los costos. Se calcula con base 3 estimaciones de la duración esperada para la actividad optimista, la pesimista y la más probable. Tiempos esperados entre eventos: tenemos el pesimista más 4 más probable más el optimista dividido entre 6. La desviación estándar, que es el pesimista menos el optimista, entre 6. La varianza de una tarea es el pesimista menos el optimista entre 6 al cuadrado. La duración esperada del proyecto se suma de duración de las tareas, que es el optimista, pesimista y la más probable, en la cual también tenemos la división esperada del proyecto, que es la suma de varianza de las tareas. Para continuar, tenemos lo que es la etapa de la ejecución, en el cual el sistema de autorización de trabajo, sistema de información, hay que hacer reportes de avance, resultados de trabajo, cambios requeridos, mejora de calidad, mejora en la ejecución, informes del proyecto, en el cual cada uno de ellos, en la dirección del proyecto, se tienen los productos de avance y las acciones implementadas durante ese periodo, y el aseguramiento de la calidad, qué cambios hubo, si se metió material bueno, si se metió de segunda, pero si está conservando la calidad, etcétera. La formación y desarrollo de equipo de trabajo, la distribución de información, manejo de proveedores. Las etapas en la cual la comunicación del proyecto es el proceso para contar con la información del proyecto en tiempo y en forma, para planificar las comunicaciones, generar información, distribuir la información, informar los avances, satisfacer a los interesados. Los reportes de avance son las metas intermedias, que son los resultados parciales que se van logrando a lo largo del proyecto. Las metas intermedias describen un resultado técnico o un evento que se programan en fechas determinadas. Su duración es 0. Características: deben ser tangibles, medibles, entregables y se deben establecer claramente. Las ventajas: es más fácil de interpretar, se pueden utilizar para reportes de proyecto como programa de entregas o avances, permite enfocarse a resultados a los que proporciona flexibilidad en la ejecución y crea un clima de confianza. Se pueden generar indicadores que proporcionen información valiosa para el proyecto, tiempos, costos, cambios, riesgos, entre otros. Tenemos el valor del proyecto, valor ganado del proyecto, en el cual nosotros podemos ver los recursos contra lo real y lo planeado, si se tiene alguna ganancia y se está conservando todavía la calidad y si se está llevando en tiempo y en forma. Tenemos el control, que es el análisis del valor ganado, distribución de información, sistemas de control de cambio, control de riesgo, actualización del plan, acciones correctivas, lecciones aprendidas, aceptación del trabajo, órdenes de cambio, ajustes de línea base. En el proceso de control se tiene que llevar una supervisión y un control, en el cual se tienen que ver si están funcionando las técnicas aplicadas, para ver si se llevan cambios o no dentro de este control, en el cual también se tiene que verificar y llevar el control de alcance y checar si está de acuerdo al cronograma que se había planeado y se está llevando en la ejecución. El proceso de control: también se tiene que controlar los costos
ver que no se esté saliendo del presupuesto, ver que se esté cumpliendo con la calidad requerida y pueda durar los años establecidos en la planeación del proyecto, seguimiento del desempeño del equipo, ver que todos los equipos de trabajo estén en buen rendimiento y los informes de resultados, ver los resultados que se han alcanzado hasta este punto del proyecto y ver si se van a tomar acciones para remediar o si se va a continuar de acuerdo al plan. Y también tener comunicación con los interesados, las partes ejecutoras del proyecto, ver cómo se está haciendo para poder tener un reporte del análisis que se está realizando. La administración de cambios es evaluar y documentar ajustes y sus impactos, la recopilación, medir y difundir la información sobre el avance de los riesgos y resultados preliminares del proyecto, con el objeto de comparar y evaluar el avance real del proyecto, dar seguimiento y supervisión de riesgo, documentar la situación actual de progreso del proyecto. Análisis y contención de riesgos, recomendaciones prácticas, prevea riesgos, no catástrofes, aplique su sensibilidad, la visión de poder, qué es lo que se está observando o si se está viendo, como de acuerdo teníamos en el plan, realice el análisis en grupo y en forma ágil, analice los riesgos más importantes y se contemple la probabilidad de ocurrencia en el impacto, en el cual se repite el análisis de riesgos durante el proyecto, antes de actividades o eventos críticos que se vayan a tener. El análisis de valor agregado, el cual permite evaluar el desempeño del proyecto considerando medidas de tiempo y costo, un valor planeado o un valor ganado. El análisis de calidad es el costo de conformidad y no conformidad, el análisis de costo-beneficio que se tiene del proyecto, el control de calidad, las herramientas estadísticas utilizadas para verificar que la calidad se está cumpliendo. Por último tenemos la parte del cierre, que vamos a ver qué técnicas y herramientas se pueden utilizar, como auditorías de procura, informes y reportes de ejecución y tener un reporte final, en el cual tiene que tener presupuesto, programa, evidencias, lecciones aprendidas, reporte de control de cambios, unos archivos y plan de transición que se haya hecho. Cierre del contrato, archivos de contrato, manuales, planos, bitácoras, comunicados, lecciones aprendidas, tener el producto ya terminado o el servicio para tener un resultado final. Pues sería todo de nuestra parte, les agradecemos su atención, muchas gracias.